es una regresión lineal a este conjunto. ¿Qué es el micrófono? Ah, bueno. ¿Salgo en la tele después? Bien. Nada, la cuestión es si tenemos una línea acá, esto no tiene pinta que vaya a funcionar, por lo que hablamos la semana pasada del sesgo, porque en el mejor de los casos por ahí tiramos una línea de este estilo. Entonces es la línea o la función lineal que minimiza el error de todo esto, pero evidentemente en la práctica esto no sirve para nada. Algo que también podemos hacer es ir agregando componentes, quiero decir, tengo x por acá y le agrego un x al cuadrado, un x al cubo, etc. Y con eso lo que vamos a ir logrando es, bueno, poco a poco esto se va a ir pareciendo más. El tema es que por ahí si nosotros agregamos muchos parámetros, vamos a empezar a encontrar una función que haga esto, que en la práctica esto se dice que se overfitea, para los que no cursaron inferencia, eso quiere decir que esto en la realidad no pasa. Esto overfitea. Es como decir, hay errores estadísticos que pasan en la vida y estamos haciendo un modelo que le pedimos estrictamente que siga, que le invoque perfectamente nuestros datos. Entonces, cuando tenemos un dato nuevo, nosotros no sabemos si está un poquito más arriba, un poquito más abajo, no nos interesa. Ahí lo que está pasando es que este modelo generaliza mal. Y es uno de estos modelos que habíamos hablado la semana pasada, que tienen mucha varianza, porque hace un error estadístico, el modelo va a cambiar mucho sus parámetros. Entonces, esto no sirve mucho. Y además tenemos un problema un poquito más evidente, que es que nosotros podemos ir agregando de a una variable, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros antes habíamos dicho que construíamos una función mapeo por acá de x, y por ahí esto era 1, x al cuadrado, bla, 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 pero hasta x a la n si quieren. Pero verán que nosotros vamos saltando como de a pasitos. O sea, no tenemos una forma como continua de encontrar un modelo que esté entre la línea y este modelo hiper overfiteado. Entonces, los modelos locales, la gracia que tienen es que es una generalización continua para encontrar modelitos más o menos que enganchen bien en todos los datos y podamos manejarlos bien respecto a su sesgo y a su varianza. Yo les voy a mostrar cómo se hace esto para regresiones lineales y para regresiones logísticas, o sea, se pueden usar para ambos casos. La idea es más o menos la misma, pero es un poquito más conocida la forma lineal, que se llama LOES. Así. Hay un paper de Hastit y Girani, que es este libro que está pegado en el campus, sobre cómo LOES se puede aplicar a regresiones logísticas, medio que ahí sale la idea, es de los 90 más o menos ese paper. Cuestión, la idea de hacer una regresión local se llama, es más o menos del 79, pero sale en, ¿cómo se llama esta empresa gigante? Bueno, de una empresa de computación que ahora hacen IBM, ¿cuál? El paper original es de 1979, pero medio que se empezó a implementar en IBM en 1988 y se sumó un tipo que se llama Devlin. Eso es bastante común y medio que las ideas entre las empresas, por lo que yo sé, medio que se roban. Por lo menos en mi experiencia, el modelo que yo uso para detectar anomalías de fraude en Mercado Libre se sacó de un paper de Uber que medio que hacía una cosa parecida. Entonces es común ir robando ideas y leyendo papers. ¿Cómo? Hay algunas facilidades y depende cuán cerca estés de lo que estás haciendo como para decir, che, voy a usar esto mismo, pero la idea es que sale de ahí. Después, internamente se replica con herramientas propias, pero la matemática es la misma en todos lados, que es una cosa medio general. Entonces, pensemos cómo esto o cuál es la matemática de lo que nosotros veníamos hablando. Nosotros habíamos dicho que para una regresión lineal, fantástico, lo que teníamos que minimizar era el error cuadrático medio, que era básicamente esto que está por aquí, ¿no? O sea, queremos que entre nuestra predicción y los valores reales que tenemos, que son los CI, haya la menor distancia posible. Esto no lo hablé en su momento, pero creo que está bueno de mencionarlo. No es lo mismo pensar esto que pensar el error en general, ¿no? Pensemos, si quieren, en vez del error cuadrático, el error absoluto, cuestión de que nos quede siempre positivo. Hay diferencias importantes ahí y esto está bueno porque esto es diferenciable. Ustedes sabrán que la función
módulo. Sí, es una b corta, entonces en el 0 no es diferenciable, o sea, no se puede sacar derivada de ahí. Bueno, acá sí, y eso, en la práctica nos ayuda un poquito, aunque hay regresiones que usan la función módulo abiertamente y no pasa nada, pero no hay matemática tan sofisticada para resolver las cosas. Entonces, la idea que tuvo este tipo, este Cleveland, es decir, che, en vez de optimizar esta función 1, ¿por qué no me hago una segunda variante que sea muy parecida? Pero que acá yo le pongo un WI. Eso es un W, pero en realidad es un omega. Pasa que los griegos medio que hacen las letras parecidas. Entonces, ¿qué es esta función omega? Bueno, esta función, este dato omega, la idea es que dependiendo qué datos nosotros queramos predecir, algunos datos de nuestro conjunto de entrenamiento nos van a importar más que otros. Voy a reescribir, digamos, si quieren, el conjuntito por acá y lo pensamos juntos. Esto tiene más o menos pinta que era así. Entonces, cuando nosotros usamos esta expresión 1 para predecir este dato que está acá, medio que nos importan todos los datos. O sea, queremos minimizar el error cuadrático medio en todos los puntos. Y por esto es que hacemos esta línea que medio que hace equilibrio entre todo. Pero en realidad, si yo me paro acá y quiero predecir este punto que le voy a poner X sombrerito, en realidad por ahí los datos que están acá no me interesan tanto. Están lejos. A mí me interesa que alrededor de ese punto, o de ese X sombrerito de esa predicción, los datos sean más o menos parecidos. Entonces por ahí yo puedo decir, che, agarro de acá hasta acá el conjunto de datos y hago una regresión lineal a partir de acá. Entonces medio que lo que yo voy a tener de solución va a ser esta línea por acá. O sea, solamente me interesan los datos que están en ese intervalo. Y si yo me voy para este lado, por ahí me interesa solamente esto que está por acá, y de este lado solamente esto que está por acá, y acá vuelvo a subir. Entonces ven que ya no es una línea, y tiene pinta de que más o menos está yendo por el medio. Está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Entonces, lo que determina este W es cuán grande queremos que sea. Esto no es así, pero si quieren lo pongo en estos términos. Cuán grande queremos que sea el intervalo, o sea, cuántos datos para afuera quiero que yo considere. ¿Sí? Si esto cambia mucho, lo que va a hacer es que los datos que están muy fuera de nuestra predicción sean muy chiquitos y los datos que están muy cerca sean muy importantes, por lo tanto va como a ser una línea en ese sentido. ¿Sí? Entonces, sí. W denota lo que sería el área que vos sí, esa es la interpretación. Claro, pero eso como establecemos a Chipiancheto. Página 2. Sí. Sería como decirle, bueno, le damos un peso al dato. Esa es la palabra técnica que se usa, peso. O importancia, si quieren ponerlo en español. O sea, lo que nos importa es, o lo que esto marca es, cuán importante es que nosotros le pifiemos mucho a la predicción. Entonces, si esto es muy grande, nos interesa mucho, y eso va a ser cercano a los puntos que queremos predecir, a nuestro X sombrerito. Si en cambio está lejísimos, esto tiene que ser muy chico, entonces, si esto engancha bien o no, no nos interesa tanto. Idealmente va a tratar de minimizar, pero, qué sé yo, nos interesa más lo que está cerca. Entonces. Y eso de la pendiente que va teniendo esa curva, que eso es lo que después Sí, va a ser que no es tan distinto a eso que dibujé, lo que pasa es que yo acá lo simplifico un poquito para que sea más lindo, pero es más o menos como la forma esquemática de dibujarlo. Lo que va a pasar es que nosotros, bueno, vamos más adelante y cierro. Bien, ¿cómo es tu nombre ya que estamos? Guillermo. Bueno, lo que preguntaba Guillermo es la pregunta evidente, que es, ok, buenísimo esto, pero ¿cómo yo determino los pesos W? Bueno, en el paper original, que yo se los dejé atrás de todo en la bibliografía para que lo lean si quieren, está en inglés y bla, 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 pero es más o menos entendible. Se usaba una cosa que se llama Tree Cube Weight Function, que es, voy a poner esta como opción 1, me dice que el punto WI es igual a 1 menos X sombrerito sobre D al cubo y todo esto al cubo,
Y D, perdón, este es XY. Y D es la distancia entre XY y X sombrerito. ¿Sí? Si lo pensamos, no nos metamos mucho en esta matemática porque no la vamos a usar, pero es para pensarlo medio genéricamente. Esto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si la distancia es muy chiquita, entonces este XY va a ser muy grande, porque va a estar dividido por un número muy chiquito, elevado al cubo va a ser todavía más grande y todo esto va a ser más grande en general. ¿Sí? Esto siempre va a ser menor que 1, pero bueno, la idea es que esto cierra por todos lados. ¿Cómo sería? D es la distancia entre el punto XY, fíjate que cada punto el iésimo tiene un peso, ¿no? Y entre el punto iésimo y el punto que queremos predecir. Que sería en nuestro caso. Entonces, si la distancia es muy chiquita, esto tiende a ser muy grande, entonces todo esto tiende a ser más grande en general o hay más importancia, y si no, viceversa. ¿Ok? Es simplemente una cosa que funciona y no mucho más. Hoy en día, igualmente, se usa otra cosa, que es lo que vamos a usar ahora, y además tiene sentido porque cuando veamos máquinas de soporte vectorial esto va a volver, que se llama kernel gaussiano. ¿Kernel gaussiano? Sí. Kernel es como núcleo en inglés. No tiene mucho sentido que nosotros lo pongamos ahora así en estos términos, pero cuando vemos máquinas de soporte vectorial se va a entender porque se llama kernel. Y gaussiano es porque tiene pinta de campana Gauss. Entonces, estos pesos que sí son más esquemáticos, esto igual solamente lo menciono porque es de este paper de, bueno, Cleveland 1979. ¿Cómo? No te escuché. Después lo sacó de Cleveland. Sí, Cleveland dice, che, usemos esto, a mí me parece que esto es razonable. Y de hecho da en el paper, si lo leen, un par de pautas para decir, bueno, usen cualquier función que cumpla estas características. Hoy se usa esto y es lo más fácil. Claro. Entonces, la idea es que esto es e elevado a xy menos x al cuadrado sobre 2 r al cuadrado, y este r es tau. Es una letra griega que es como una r. O una t, como ustedes le quieran poner. Pero empecemos a... Este tau es un hiperparámetro en principio. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo les dejé ahí escritas dos ejemplos. Le voy a poner el 0. La cuestión es que la pinta que tiene esta función es así. ¿Sí? Este es un kernel gaussiano. Y esto es el 0. O sea, cuanto más... cuando la distancia entre nuestra predicción y el dato original es más chiquita, entonces esto es más grande. Y cuanto menos, va para allá. La cuestión es, ¿qué cambia tau cuando... O sea, si nosotros cambiamos este numerito, ¿qué es lo que pasa? Y la respuesta es que vamos a tener una cosa de este estilo. ¿Sí? O sea, tau básicamente modela el ancho de la campana. Y este ancho de la campana es básicamente lo que nosotros hablamos acá de cuán grande es SW. O sea, si nuestra campana es muy angostita, entonces solamente vamos a tener pesos significativos, si quieren, muy cercanos a nuestro punto de predicción. Y si tau, o si la campana es más ancha, entonces va a pasar lo opuesto. Cuanto más lejos estén los datos, más importantes van a ser y más parecido vamos a estar a una línea. ¿Cuál es el número que hace que se modifique la campana? X sería el. No, este R. Particularmente, no, yo acá, ahí les puse un ejemplo. Claro. Cuanto R es más grande, más amplio, más ancha la campana, y cuanto X. ¿Cómo? No sé de qué me hablas. No, ni idea. Pero bueno, la idea es que nosotros, a medida que cambiamos este tau, vamos a poder modificar un poquito cuán ancha es la campana y modificar la importancia. Entonces, ¿cómo?
Sí, o sea, la D acá no era un parámetro, ¿no? Esa era una cosa que calculábamos, decíamos la distancia siempre igual. Acá nosotros de alguna manera estamos mirando la distancia, pero lo estamos dividiendo por un número, ese número lo elegimos nosotros. Acá nosotros no elegimos nada. Es como X, el que queremos predecir, el X que es del dato, y le calculamos la distancia. Acá es eso, pero además lo dimos por un número. Como nosotros elijamos este número, vamos a tener cosas distintas. Que es exactamente a lo que quiero ir ahora. Básicamente, volvamos a por acá. Si nosotros queremos hacer una línea acá, ¿qué tiene que pasar básicamente? ¿Todos los datos tienen que tener el mismo peso? Claro, tendría que tener la misma significancia. Claro. Entonces, si nosotros metemos un tau, esto va a estar, un tau gigantesco, esto va a estar siempre muy cerca de algo elevado a la 0, o sea, 1. Entonces todos los pesos son iguales, entonces estamos en una línea. En cambio, si tau es muy chiquito, dependiendo de cuán chiquito es, vamos a empezar a considerar más los datos que están más cercanos en relación a los otros. Entonces, voy a hacer así, que esto sea R mucho más grande que, no sé, que 100 por poner un número. Una línea, la línea así, va a ser esto. Y si hago unos dash, esto va a ser un R mucho más chiquito que 100, entonces ya va a tener una pinta de este estilo. ¿Sí? Y cuánto, acá no se ve nada, pero la intención es que sea con colores. La idea es que si nosotros queremos que nuestro modelo agarre mejor las imperfecciones que tenemos con los datos, hacemos que este R sea muy chiquito, y en caso de queremos hacer una línea, hacemos R muy grande. No tiene sentido tener un R muy grande o infinito, pues para eso metemos una regresión logística, nos metemos en el problema, una regresión lineal, nos metemos en el problema, pero la idea es esa básicamente. Si fuera 0, Bueno, puede ser porque no se puede dividir algo por 0, ¿no? ah, claro. Pero la idea es que vas a estar cada vez más cerca de... O sea, 0,00010. Y vas a tener un modelito más parecido a esto otro que estoy dibujando. Como más cerca de... Claro, claro. Pero nunca llegas a una línea derecha, ¿no? Tenés una línea derecha si R es muy grande. Vamos a dividir por algo muy grande, pero Todo más o menos 0. Entonces, acá solamente voy a comentar y voy a charlar informalmente para los que no estuvieron, porque puse algo en el primer punto del trabajo práctico y por ahí no todos entendían, que es esta discusión sobre overfit y underfit y fit perfecto, si quieren. Un poco la discusión de fondo es, ¿qué es un buen modelo? O sea, nosotros tenemos un conjunto de datos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es un modelo que es razonable? Es un modelo que a todos los datos que nosotros tenemos para tomar de referencia lo engancha perfecto. La respuesta es que en general eso no es bueno, ¿no? Porque siempre, yo pongo el ejemplo de las alturas, pero es como decirte, que yo quiero decir, con todas las reglas que se me ocurran, si un conjunto de personas es un varón o una mujer basado en la altura. Yo digo, tengo varones que miden de 1,81 para arriba y mujeres que miden de 1,81 para abajo, y después tengo una mujer que mide 2,5 metros. Entonces, overfitear sería decir, todo lo que mida 1,80 para abajo es mujer, menos si mide 2,5 metros que también es mujer. El resto es hombre. Y eso no es razonable. O sea, en medio que hay que poner una línea y decir, bueno, de acá para arriba, y pongo algún error que sea razonable. Entonces, si R es muy chiquito, vamos a estar más en la situación de decir, bueno, de 1,80 metros para abajo y de 2,5 metros mujer. Porque vamos a estar como dándole mucha importancia a que en las cercanías de nuestra predicción no le pifie nada. O sea, vamos a estar castigando mucho esos errores. En cambio, cuando nosotros hacemos una cosa de este estilo, o consideramos también los puntos que están más lejos, estamos diciendo, está bien, por ahí esta línea está bien, pero ojo que más para acá le está pifiando mucho. Entonces tratemos de equilibrar un poco. Entonces, en el punto número 1 del TP, yo les digo che, encuentren el modelo que haga el forecasting, el mejor forecasting en testing, les pongo. ¿Qué quiero decir en testing? O sea, agarren los datos, 75% de los datos úsenlo para entrenar, para encontrar los parámetros, y un 25% úsenlo para testear, para evitar este efecto de overfitear, de agarrar exactamente lo que me dicen los datos. Porque cuando ustedes prueben en datos que el modelo no entrenó, se van a dar cuenta si está imaginando, está como enganchando muy perfectamente entrenamiento, pero no con los datos que tenemos de referencia. ¿Sí?
Eso por las dos lo que quise decir. Hay un par de, creo que en la misma clase 2, uso train y test, que es una forma como de scikit-learn para hacerlo automáticamente, pero cualquier cosa me preguntan, esto es simplemente una cuestión práctica que no voy a dar en esta materia porque se da en otras, pero si alguno no lo entiende, les paso un par de apuntes y lo leen por ahí. No hace falta que lo estudien si quieren eso. Entonces, vayamos a la matemática de esto, que es increíblemente poco complicada. Bien. Entonces, nosotros tenemos esta expresión 2, que está por acá, y por ahí nos gustaría, como hicimos en la regresión lineal, pasarlo en forma vectorial, ¿no? O sea, acá nosotros ya tenemos la expresión, pero por ahí nos gustaría tener algo medio grande, y ya sabemos que esto, si quieren, como es una regresión lineal, es x por θ traspuesta, es lo que hemos hablado siempre. Entonces, si nosotros queremos expresar esta función de forma matricial, lo que nos vamos a encontrar, o lo que vamos a poder decir es, acá permítanme ponerle un medio por comodidad, esto que tengo acá. X por θ traspuesta menos y, esto estaba traspuesto por esta matriz W, y acá menos i, ¿sí? ¿Qué es esta matriz W? ¿Qué tal? Bueno, es una matriz diagonal y en cada elemento iésimo de su diagonal es W1, W2, así, hasta Wn, que es la cantidad de datos total que tenemos, ¿sí? Esto lo pueden chequear por su lado si quieren, pero se van a dar cuenta que esto es así como les digo, digamos, que entre esta expresión que tenemos acá y esta expresión matricial, no hay diferencia. Entonces, lo que nosotros nos gustaría hacer ahora, ¿qué nos gustaría hacer ahora? Nosotros elegimos, ya en este punto, como elegimos unos W, elegimos unos tau, ¿no? O sea, esto nosotros ya lo pusimos antes de poner a entrenar este modelo. Pero hay que entrenarlo, hay que encontrar los θ óptimos. Hay que minimizar. ¿Cómo hacíamos? En amplio. Claro, hay que derivar respecto... ¿Quién lo dijo? Respecto a qué hay que derivar. Respecto a θ. ¿No? Que es la variable. No, porque x lo conocemos, porque son nuestros datos, y lo conocemos, porque también son los datos. Estos W los conocemos, porque si ya tenemos el tau y ya tenemos nuestros datos y nuestra predicción lo conocemos. Y θ no lo conocemos, entonces derivamos respecto a eso, igual que con una función derivamos respecto a x. Entonces, para derivar eso, primero lo que vamos a hacer es expandir todo esto que está por acá, ¿sí? Esto lo que nos termina quedando es, esto lo escribo rápido, pero es bastante fácil de chequear en sus casas. Θ por x traspuesta, W, x θ traspuesta, menos x θ traspuesta, WI. ¿Ok? Entonces, acá quiero calcular esto que está por acá. Bien, ¿cómo hacemos? Lo mismo que hicimos en las clases pasadas, ¿no? La segunda expresión que está por acá, ¿qué pasa? Esto que está acá. Se va, pues no está respecto a θ, entonces no importa nada. Esto que está acá. Bueno, eso lo saben. Se queda recto. Claro, se va a θ, queda el resto. Bien. Esto tenía un menos, así que acá ponemos menos i traspuesta W x. Esto. O sea, todo por θ traspuesta es. Claro, tenemos que sacar uno de estos θs. Perfecto. No es indistinto, tenemos que chequear las dimensiones. A ver cómo nos queda, ¿viste? Nos tiene que dar un vector vertical. Se te da un θ, hay que ver cómo acomodamos para que dé las dimensiones, pero acá yo tengo anotado, ya les digo. Ok. Ok.
Paciencia, paciencia con esto. A ver, vamos. Lo he escrito entero y después me fijo dónde es que estoy pifiando. Voy a poner por X. La traspuesta. W. Y esto probablemente traspuesta. Ya. Porque esto tenemos un medio. Ok. Está bien, acá me estoy comiendo un medio y un medio acá. Entonces acá lo que me termina quedando es esto que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, esto fíjense que nos quedó muy parecido a la función que habíamos derivado de la regresión lineal. ¿Sí? O sea, quiero decir, tenemos este W acá, que es nuevo, pero el otro era igual. Si sacamos ese W es como la regresión lineal, la optimización. ¿Sí? O sea, y después se acuerdan que esto, si lo reemplazamos por la hipótesis, habíamos visto que la regresión logística era lo mismo. O sea, que teníamos eso. No, acá justamente puse acá un medio, y acá me va a quedar -1. Entonces me queda toda esta parte de aquí y esta parte de acá, y ahí es que hago este factor común. O sea, resto menos un medio acá y menos un medio acá. Y es lo mismo que está escrito. Porque queda ahí WX menos un medio de WX menos un medio de WX que queda menos un kilo de WX. Claro, o sea, es 0,5 de algo menos 0,5 lo mismo, te queda -1. Y después esto, si lo sacas. Sí, esto es, acá está el menos. Ahí. Sí, ok. Hagamos factor común, nos queda ese H. Acá me estoy comiendo el un medio igual. Pero la idea es la misma. Entonces, Y este es el resultado final. Sí. este es el resultado final, sí. De este lado tenía la hipótesis. Sí, sí, esta es la hipótesis, digamos. Esta va a ser fácil de manejar porque si ahora... Permítame escribir todo esto por acá. Lo quiero igualar a 0. Podemos seguirlo por acá y el despeje es muy parecido al que habíamos hecho antes, ¿no? Acá hago, si quieren me va a quedar de este lado X traspuesta por W por I, y esto tiene que ser igual a X traspuesta por W por X por tita traspuesta. Y después acá esto lo paso del otro lado como la inversa, que es el paso que discutíamos la otra vez. Y esto me va a quedar X traspuesta WX a la -1 por X traspuesta W. Y esto es igual a tita traspuesta. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión de por aquí, que es una expresión cerrada de vuelta y que está buena para hacer estas cositas. ¿Sí? Más allá de las cuentas, que igual las tienen escritas más prolijo acá, pero se entiende que los pasos que hacemos es lo mismo que la regresión lineal y la regresión logística. O sea, igualamos a 0, despejamos y esto nos queda una expresión cerrada igual que nos quedaba en la regresión lineal. Claro, acá ya tenemos una expresión para los parámetros. Fantástico. ¿Qué es tita? Tita traspuesta. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos volver a... Esto lo voy a sacar. Ahora, otra pregunta voy a acordar. Dime. ¿Los W y X son vectores o son escalares?
¿Qué cosa? Y es un vector, ¿no? Sí, un vector vertical. Sí. ¿W y X son escalares o son vectores? No, X es la matriz de los datos y W es esto, es una matriz diagonal donde en el iésimo elemento de la diagonal tenemos los pesos que es los que definimos para acá, los que acabo de borrar. Te pregunto por el orden, ¿no? Porque en un momento podés decir W y X y más abajo podés X, W y en teoría es lo mismo. Sí, o sea, vos, si las dimensiones te dan lo mismo, no importa en el orden que vos multipliques las cosas. O sea, eso vos lo puedes hacer, vale. Ya acá lo tenía copiado, entonces medio que lo estoy haciendo automáticamente, no me estoy fijando demasiado, pero esto da porque lo chequeé en mi casa, digamos. O sea, no le damos mucha bola a eso. No les voy a pedir demostraciones de dimensiones de esas cosas. Solamente yo se lo dejo escrito para que cuando ustedes vayan a Python, tiren esto tal cual está y esto funcione. O sea, que no tengan que pensar las dimensiones. Pero después, si lo quieren chequear, más o menos. No quiero chequear, pero digo para que... Claro, preguntás si por ejemplo, Relajame en eso y que... capaz que no sé, IW por No pasa nada. Sí, igual solamente tenés que chequear que eso se pueda multiplicar. O sea, vos tenés esto, por decirte algo, decís, che, ¿cuál saco de los dos? La respuesta es, sacá cualquiera, fíjate cómo haces que esto se pueda multiplicar entre sí y listo. Y que tenga la dimensión que corresponde. Por ejemplo, acá yo sé que esto tiene que ser un vector vertical y sé que para eso tiene que tener tantas filas como dimensiones tiene X. Esto tiene pinta que tiene que estar acá multiplicado por algo que sea m a la algo, o sea m por bla bla bla, porque me tiene que dar m filas. Bueno, ok, pero tengo que ver que eso de... Sí, hay que dar que eso. Exacto. Bien. Si nosotros volvemos a derivar el hessiano, lo que vamos a obtener va a ser esto. ¿Se acuerdan que X transpuesta por X es el hessiano de la regresión lineal de toda la vida? Esto con este W en el medio. Que W, como es de M por M, no molesta, ¿no? Nos queda de N por N, me queda M por N, N por N, esto está bien, N por N, entonces me queda una matriz de M por M, sin que esto afecte en nada, ¿no? Pues está multiplicando adentro. ¿Sí? Esto lo digo por 2 por las dimensiones. O sea, M por N nos queda M por N. Y M por N por N nos queda M por M. Listo. Esto funciona. Claro. Exacto. Entonces esto es la matriz como queríamos porque el hessiano tiene que tener tantas filas y tantas columnas como features tenemos en X. Pero está bien. Entonces, la pregunta es cómo demostramos que esto, igual que queríamos demostrar siempre, es semidefinido positivo. Que para nosotros eso significa que hay una única solución a esto. O sea, que hay un solo conjunto de parámetros que es el que minimiza en general. Esto es bastante fácil porque si yo multiplico por B, o sea, hago esto, y le pido que esto sea mayor que 0, esto me va a quedar un vectorcito T, a esto W me queda igual, y acá me queda un vectorcito T traspuesto, y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y como W, si recuerdan, era esta exponencial, pues la exponencial es siempre positiva, la exponencial de cualquier cosa que vos tengas es positivo, entonces me va a quedar T1 al cuadrado por W1 más Tn al cuadrado por Wn. Y esto necesariamente es mayor que 0 porque esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0. Todo es mayor que 0. Entonces hay una única solución. De vuelta, siempre y cuando no tengamos colinealidad y esas cuestiones que discutimos la otra vez, que hace que haya infinitas. Pero en general esto va a servir para todas las cuestiones, ¿sí? Entonces, hay un detalle acá respecto a cómo pensamos estos métodos locales, que es que ¿cuántos parámetros vamos a tener en total, digamos, para nuestras predicciones? Supongan yo no sé, mi X-test, por ponerlo de alguna manera, pertenece a, vamos a poner 10 por M, ¿no? O sea, tengo 10 ejemplos con M features y yo quiero hacer estas predicciones. La cuestión es cuántos conjuntos de parámetros voy a tener, ¿no? Pensemos un poco en
¿cómo funciona todo esto? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que calcular los pesos W. ¿Y de qué dependen los pesos W? La pregunta de cercanía de los datos a datos predecibles. ¿Cómo? La cercanía de esos datos a los datos a predecibles. Exacto. Digo en voz alta lo que dice Ale. Nosotros tenemos que medir la distancia entre todos los datos que tenemos y el dato que queremos predecir para calcular cuán importantes son esos datos, para calcular los pesos. Entonces, yo por cada dato que quiera predecir, por cada uno de estos dos ejemplos, tengo que calcular la distancia de ese ejemplo con todo el resto de datos, ahí calcular el conjunto o los pesos W, y a partir de ahí, una vez que ya tengo W, hacer todo esto y calcular por acá, ¿no? O sea, por cada punto que yo tenga de test, tengo que calcular de vuelta el W, entonces los parámetros θ traspuesto van a ser distintos, las distancias son distintas. Esto pasa porque los métodos locales son métodos que llaman no paramétricos. O sea, nosotros no vamos a correr este modelo y vamos a encontrar un único conjunto y a partir de ahí vamos a hacer las predicciones. Sino que por cada punto que tengamos que nosotros calcular, hay que hacer todo esto o básicamente calcular esto que tenemos por acá. ¿Qué implicancias tiene esto en la práctica? Esto es mucho más lento que un modelo lineal de toda la vida. Porque en modelo lineal nosotros calculamos los θ traspuestos una vez y ya está. Acá hay que calcularlo siempre. Es el precio que tenemos por la flexibilidad, si quieren. Hay otros modelos que son conocidos, que son no paramétricos. Entre ellos, el modelo que se llama K vecinos más cercanos. Nosotros agarramos un dato y decimos, che, ¿cuáles son los datos que están más cerca de acá? Los 11 datos que están más cerca. Y a partir de ahí calculamos, si quieren, el promedio. Y esa es nuestra predicción. Bueno, lo mismo, modelo no paramétrico. Por cada punto que queramos predecir, tenemos que recalcular todo una y otra vez. Si bien los vecinos más cercanos es un modelo que se llama Lazy Model, la idea de no parametrización está más o menos por acá. Hasta acá estamos todos alineados, ¿no? O sea, se entiende que ustedes cuando hayan esto, ustedes lo tienen que programar de cero, medio basándose en las cosas que están en las clases anteriores. Se entiende que tienen que hacer tipo una clase y tienen que calcular estos W, todas estas distancias, que lo calculan medio fácil, la verdad. Si quieren, meten una función para calcular el kernel gaussiano y después dicen, bueno, si ya una vez que tengo todo esto, calculo mi θ traspuesto con esta ecuación que tenemos ahí, con esa fórmula, y una vez que tenemos nuestro θ traspuesto, nuestra predicción va a ser ese dato x1 por el θ traspuesto que hayamos encontrado, ¿sí? Y vamos a encontrar todo el efecto de seguir la ondita. Es bastante fácil. Yo en experiencia de haber tenido esta materia en años anteriores, fíjense si esto lo quieren tirar en ChatGPT, que haga lo que corresponde que haga y que no tire una línea, porque ChatGPT va a decir, dame un modelo local o le metes la consigna que dice acá y te tira una regresión lineal y eso está mal y se ve a golpe de ojo que está mal. Lo hacemos para otra cosa. Una raya ya tenemos que cargar todo. Sí. Más o menos. Pero nada, eso. Vayamos ahora a la otra variante, que esto va a ser cortito, que es la regresión logística pesada. Esto, como les decía, lo hizo Husky y Girani en los 90 más o menos, o 89, una cosa así. Pero la idea es más o menos parecida. Es, en vez de correr una regresión lineal con estos pesos, corremos una regresión logística con pesos también. La función de los pesos en general también es el kernel gaussiano, aunque puedan elegir cualquiera que a ustedes les parezca. Si eligen una que hicieron ustedes ad hoc, me lo comentan en el código, me dicen, che, yo elegí esto porque me pareció copado y porque vi que se usaba. No me lo ponen sin comentarios porque lo que yo voy a pensar es, esto creo que debe estar en otro lado. Nada, eso como idea general, ¿no? Traten siempre de los pasos del código que tienen, comentan y dicen, che, esto lo hice por esta cosa, y de esa manera, aunque lo hayan copiado de otro lado, sé que lo vieron y que entendieron lo que está pasando. Si no, bueno, qué sé yo. Copilot es increíblemente poderoso. Entonces, si recuerdan de la... Esto vamos a poner... Bueno.
Bien, la función de costo de la regresión logística, si se acuerdan, era la entropía cruzada. Particularmente nosotros habíamos puesto al mínimo porque queríamos minimizar este error, pero es lo opuesto de la entropía cruzada. Y esto básicamente se escribe, si lo queremos adaptar con un peso, como acá pongo los WI y lo multiplico por todo lo que teníamos antes, ¿no? De XI menos... no, así. All right. Sí. Si se acuerdan, nosotros en la regresión logística no tenemos una forma cerrada o que tan cómoda como en la regresión lineal para escribir esto, pero si nos acordamos que W es básicamente esta matriz de diagonales con los pesos, esto lo podemos escribir como así. Sí, perfecto. Estos serían nuestros datos, que sería justamente por el tema de la matriz a distancias, y que esto sería, digamos, la predicción del modelo sobre el target en concreto. Esto es el gradiente igual, ¿no? O sea, lo que yo digo es, en la regresión logística, el gradiente de la función de costo era esto. Ahora le ponemos la W para agregar todos estos costos que queremos calcular. Y tampoco hay una expresión cerrada como no había en la regresión logística, por lo cual acá le tenemos que meter un descenso por gradiente, método de Newton-Raphson, lo que queramos agregar. ¿Es un transpuesta? Sí. Perfecto. Bien, y si nosotros esto le metemos el gradiente, al igual que hacíamos en la regresión logística de toda la vida, esto nos quedaba... En la regresión logística nos quedaba con una R, que era esta matriz de la hipótesis por 1 menos la hipótesis, trata de una diagonal gigante, por X, pero acá le tenemos que agregar esta W que nos queda acá, que es básicamente lo mismo, hace la misma función que hacía antes. Nosotros acá también podemos demostrar que esto es semidefinido positivo haciendo una demostración muy parecida a la que hacíamos antes. O sea, nosotros acá le metemos unos vectores, nos quedan unos vectores filas y columnas respectivamente, le decimos T, que tiene T1, no sé qué, y esto que tenemos acá adentro es también una matriz cuadrada y nos queda en sus diagonales multiplicadas dos cosas positivas, entonces todo lo que está dentro de esa diagonal es positivo, y igual que demostramos antes, tenemos T1 por algo que es T1 al cuadrado por algo que es positivo, por más bla bla bla, Tn al cuadrado por algo que es positivo, todo eso es positivo, es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esto también es semidefinido positivo, no tenemos que hacer mucho problema, lo podemos usar sin miedo. Hay bastantes cosas copadas, yo no sé si... ¿En este caso sería una particularidad? R era también una matriz diagonal, y acá adentro tenía la hipótesis por dato iésimo, por dato 1 acá si quieren, por 1 menos la hipótesis. Y así. Esto es lo mismo que en la regresión logística que vimos la clase pasada. Bien. Y eso es básicamente todo lo que tengo para comentarles sobre los modelos lineales. Ahora, fantástico, tenemos un montón de tiempo. Tenemos dos opciones. Yo me quiero ir a mi casa lo antes posible, como todos ustedes supongo, pero tengo una discusión sobre otros modelos de optimización. Tenemos dos opciones, o paramos 15 minutos ahora y le metemos una hora más, o le metemos todo de corrido y nos vamos 15 minutos antes. ¿De corrido? Perfecto. Entonces necesito que alguien me ayude a conectar todas estas cosas, así les muestro lo que tengo en la computadora. ¿Quién se ofrece? ¿Quiere que enchufemos? Hasta con el ¿no? Si no, nos vamos a las 10, pero yo no lo voy a hacer. Bueno, y dijo, bueno, esto funciona para
Machine Learning, entonces yo lo incluyo. El paper se llama Algunos métodos para acelerar la convergencia en métodos iterativos. Está bastante descriptivo lo que hace. Entonces, la idea así como medio informal es esto que escribí por acá. El descenso por variante estocástico, el descenso por variante en general, nosotros, como habíamos discutido antes, siempre tenemos como una cantidad de pasitos que dar, ¿no? Es como que nosotros vamos bajando, si quieren, por un valle, y nosotros siempre damos un paso hacia una dirección, cada vez evaluamos y vamos haciendo eso. La cuestión es que eso casi no es natural si estamos muy apurados, ¿no? Que en general pasa. O sea, si yo voy caminando por un valle y veo que siempre bajo en la misma dirección, ya empiezo a ir más rápido, ya empiezo a correr, digamos, esa sería la idea. Entonces el DG con momentum, el corriente estocástico con momentum, medio hace eso, dice, che, si estoy yendo siempre para la misma dirección, vayamos por esa misma dirección pero más rápido, porque ya tiene pinta de que por acá está bueno. Entonces, esto matemáticamente, la idea es que el método es este. Y este delta t es igual a un alfa, que es nuestra tasa de aprendizaje, por el gradiente en nuestro parámetro θ, esto es igual que siempre, más un delta t menos 1 por beta, ¿sí? Esto básicamente es lo que nosotros habíamos hablado de la dirección. O sea, acá básicamente lo que hacemos es le restamos, esto es porque está en el sentido opuesto al gradiente, pero nos movemos en la dirección hacia donde bajamos. Y en la próxima iteración hacemos lo mismo, nos movemos en la dirección hacia la cual naturalmente bajamos, pero consideramos hacia dónde nos movimos antes y empujamos para ese lado también, digamos. Medio como que si yo voy bajando para acá en un paso y después en este lugar veo que bajo para allá, mi movimiento va a ser este, ¿sí? O sea, es como que me voy a mover para donde me tengo que mover naturalmente, pero también hacia donde me estaba moviendo. Medio como que, como si el piso... ¿Qué? O cuando bajabas una montaña, ¿verdad? Exacto. Pero no es que haces este movimiento, parás y después haces esto, sino que vas continuamente moviéndote diciendo, bueno, más o menos es por acá. ¿Cuán importante es hacia dónde nos tenemos que mover? O sea, ¿cuál es la dirección? Depende un poco de esta tasa de aprendizaje, que en esta situación se convierte en hacia dónde en el paso t está en la mínima dirección, y este parámetro beta, que básicamente es hacia dónde nos vayamos moviendo y cuán importante es eso, en definitiva, ¿sí? Sería la importancia del movimiento, sería. Sí, esto es lo que se llama momentum, es la importancia del momentum, si quieren. Esto tiene alguna reminiscencia para alguno que estudió más que yo con mecánica, pero yo no soy muy bueno con mecánica, la verdad. Pero sé que hay cosas que llaman momentum y que se usa bastante. Si quieren, la idea es que si nuestro conjunto óptimo está acá y nosotros arrancamos desde acá, en descenso por gradiente por ahí hacemos este caminito. Y llegamos. Eso por gradiente con momentum, la idea es que el primer paso sea parecido, pero después vamos como yendo más derecho, ¿no? Porque estamos como considerando todos los pasitos anteriores. Entonces en principio vamos a llegar más rápido. Esa es un poco la idea, vamos promediando todos los caminos. Este beta se llama tasa de decaimiento de la jerga, y en general es entre 0 y 1, y bueno, esto un poco depende de cómo sea nuestra función, pero ponerlo entre 0 y 1 siempre está bien, porque medio que implícitamente ya está metido este parámetro de tasa de aprendizaje, por lo cual, si esto converge con esta tasa, entre 0 y 1 que este beta también va a converger. Bueno, en la práctica esto es usado en su variante estocástica. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada, no, la anterior, habíamos visto que, bueno, habíamos visto medio este comportamiento estocástico, ¿no? Como que si usamos el descenso... Exacto. Que el azul iba como derecho. Claro, exacto. Entonces, para seguir la tendencia, pero seguirla bien, o sea, atenuar un poco el movimiento, hacemos esta magia. Va un poquito por ese lado. Todo esto lo que les voy a comentar ahora tiene todo su fundamento matemático, pero tiene más su fundamento, o sea, este es su fundamento matemático. Tiene su fundamento lógico, y todas estas cosas se llaman heurísticas. O sea, son modelos heurísticos. Ustedes por ahí, ¿quién hizo programación avanzada acá? ¿Nadie más?
Pero es de este cuatrimestre, ¿no? Bien. ¿Y con quién están cursando? ¿Con Felipe Morales? Sí, bueno. Felipe Morales a mi corte nos hizo hacer una cosa que se llama algoritmo genético, que también es una heurística que se usa en ciencia de datos para algunas cosas. Está copado, pero la idea es medio la misma. Es tipo, esto tiene todo el sentido del mundo, probémoslo y en la práctica más o menos se corresponde que esto funciona dependiendo de cuán astutos seamos metiendo estos numeritos. Funciona, no te puedo meter una línea por qué, pero funciona. Exacto, pero tiene mucho sentido que funcione. Hay otras cosas que se usan para esto, que se llama, yo siempre menciono Particle Swarm Optimization, que es optimización por enjambre de partículas. Yo lo menciono porque es lo que hice en mi tesis, o sea, programar eso y hacer que funcione. Pero bueno, eso pueden buscar algunas cosas en YouTube que son divertidas de ver, es bastante copado como eso se junta. Siguiendo con nuestra historia, esto es lo primero que pasó. Y resulta que este Pollack, que es el que medio propone esto, daba un seminario copado en Stanford. Vieron que Stanford es como la universidad norteamericana donde se habla de Machine Learning, si quieren, que está Andrew Ng y todos estos. Y vino un tipo que se llama Nesterov, también ruso, y en el 83 hizo otra cosa que se llama Adagrad. Y este Adagrad es un poquito más complejo, pero va medio en esta línea. No, perdón. Este hizo una versión alternativa de lo que propuso Pollack, y después vienen otros changuitos, acá en 2011, hicieron Adagrad. Lo que yo quería mencionar en esto, lo que quería marcar, es que esto lo hicieron tipos como si ustedes un día se levantan y dicen, che, para mí esto va a funcionar. Y lo prueban y funcionan y sacan un paper y bueno, ya está. Y así es como funciona, o como funcionaba en estos años la academia de Machine Learning, digamos. Hay muchas cosas que están medio agarradas con las patas y si funciona, funciona. Sí, tenés que demostrar que más o menos siempre funciona, pero fácil. Entonces, este Adagrad se llama así por Adaptative Gradient Algorithm y fue 2011 que se hizo por unos norteamericanos. ¿Cuál es la idea intuitiva de Adagrad? Bueno, que si nosotros tenemos un conjunto, o si nuestros parámetros cambian mucho de una iteración a otra, es porque el algoritmo no está encontrando hacia dónde ir. ¿No? O sea, en principio nosotros deberíamos ir siempre a la misma dirección y más o menos eso se debería mantener. En cambio, si las variaciones son gigantes y se mueven para todos lados, medio que nosotros tenemos que decir, che, para mí esto no lo está encontrando, explorar otras alternativas donde vos no vayas y vengas. ¿No? Es como que yo voy por un caminito y veo que el camino sube y baja y yo solamente quiero bajar. Y te digo, bueno, ¿no? En vez de seguir este camino que ya vi que sube y baja, ¿por qué no me voy para otro lado? Intento cosas donde yo siempre esté bajando. Hoy tengo otra nueva, Había parte como que, bueno, el primero que te pintaba toda la imagen, todo el plano y la subida. Sí. Es verde, ¿viste? Que aprovecha ese seguramente en el tema de que no encontraba. Claro, estos algoritmos están hechos para tratar de hacer computacionalmente algo del costo tipo verde sin que se mueva tanto. Entonces hay 2 o 3 cosas que podemos hacer. Este Adagrad, que este sí es, si quieren, más usado, acá yo lo voy a escribir con K y K es el parámetro K del tita grande, ¿no? Esto va a ser, lo que va a cambiar es esto que está por aquí. ¿Ok? Es básicamente un descenso por gradiente de toda la vida. Este omega me quedó horrible, pero este es un omega. Pero dividido por, o sea, atenuado el movimiento en función de esto que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si todo esto se mueve demasiado? Entonces le tenemos que dar menos importancia. Entonces, menos 1. Ok. Entonces,
Básicamente lo que pasa es que si nosotros nos estamos moviendo mucho en las iteraciones pasadas, esto que tenemos acá va a ser grande. Entonces nosotros vamos a decir, che, en esta dirección, que ya te moviste mucho, en la dirección K, o sea que ya fuiste y viniste, no le des tanta importancia. Empezá a moverte en direcciones, que son estas K, que no hayas explorado todavía. ¿Sí? Entonces lo que va a terminar pasando en un sentido amplio, si quieren, es que por ahí, en un desarrollo por ahí estocástico, de toda la vida, nuestro caminito es así. ¿No? O sea, como que nos movemos mucho en esta dirección y nos vamos moviendo y después nos movemos un poquito para arriba. Esto lo que te dice es, che, flaco, acá ya te moviste mucho para acá. Intentá moverte para el otro lado. Entonces medio que vas a tirar una cosa de este estilo. Y la idea es que, por sentido común más que por ciencia, vas a llegar cada vez más rápido a ese punto porque medio que estás explorando, te estás acomodando en todas las direcciones a la vez. Por supuesto que si esto es cero, o sea, si no tenés nada que optimizar en esta dirección, no te mueves. Pero la idea es que más o menos equilibrás para todos lados un poquito y no va a pasar tanto ese efecto. Bien. Dos más tenemos. Sí. Dice, donde es un número muy pequeño que se agrega por cuestiones de estabilidad numérica, ¿a qué se refiere? Si es mucho embole no lo expliques. No. Esta materia es un embole, pero... no. ¿Cursaste modelado ya? ¿No? Sí, la estoy cursando, pero no en la clase. Bien. Hay una cosa que se llama punto flotante, que es un problema cuando vos vas modelando los números. Viste que vos los números básicamente lo puedes explicar, depende de qué procesador tengas, en 32 combinaciones de 0 y 1 o en 64, eso es como es tu procesador. Exacto. Exacto, entonces vos no tenés, en realidad no puedes hacer una cuenta fija, porque vos estás acotado hasta cierto número. Lo que vos confías es que esa acotación de números, si querés, sea lo suficientemente generosa con vos como para que te deje hacer las cuentas igual. Entonces la pregunta acá es, ¿qué pasa si vos en esta dirección no te moviste? Por ahí te moviste muy poquito. Pero ¿qué pasa si vos te moviste tan poquito que tu computadora no da para que ese número sea distinguible de cero? Entonces si vos no tuvieras este epsilon, lo que vos te tendrías que mover en la dirección K es infinito. O sea, tendrías algo dividido cero. Y eso no vale. Entonces vos, por una cuestión de estabilidad, decir, bueno, más o menos, le meto acá un epsilon, que es un número muy, muy chiquito, cuestión de como acotar el movimiento en alguna dirección. Si este epsilon fuese muy grande, lo que terminaría pasando es que siempre te moves más conservadoramente para todos lados. Si ese epsilon es muy chiquito, por ahí los saltos son más grandes en muchas direcciones. Pero es una cuestión de... Lo mismo que habíamos visto en la clase pasada con que había dos formas de hacer la función sigmoide y que una te servían para una cosa y otra para otra. Lo mismo. Es para evitar problemas de punto flotante. Pero no tiene un sentido teórico más que no te explote la computadora, si querés. Ese punto flotante, siempre los ejemplos conocidos es que es un problema muy grande cuando tenés que tirar un cohete intercontinental. Redondeás y algo que iba a Corea termina en Japón. No está bueno. La flechita más larga, ¿no? Negro. ¿Cómo? Son las cantidades. Sí, la más larga es lo que haces toda la vida, si querés, y esta es la idea de Adagrad, digamos. Bien. Después tenemos RMS Prop. Lo que no mencioné de Adagrad, que esto sí es divertido, es que esto se hizo o sea, el paper que abre esto es una nota de clase. O sea, está en una clase y medio que el profesor dice, bueno, un alumno me preguntó si esto no podía funcionar. A mí me parece que sí. Eso es toda la teoría que tenemos sobre Adagrad. O sea, se usa en redes neuronales, funciona, pero fue medio que a uno de ustedes, con sus preguntas, que dijo, che, bueno, va por acá y es teoría universal. No sé si el que lo hizo se llenó de guita, pero estaría bueno que sí. Bien. Ya que la empresa lo haya usado, ya No. Todo bien con el honor, pero prefiero la plata.
Bien. Exacto. Bueno, ¿qué es lo malo de esta idea de Adagrad que tenemos acá? Bueno, es que por ahí nos movemos mucho en esa dirección y medio que nosotros estamos diciendo, bueno, ya te moviste mucho para ese lado, che, no, aflojá un poco, no te sigas moviendo para allá, y eso por ahí no es lo óptimo, por ahí no es el camino que tenemos que seguir. O sea, es una decisión que nosotros tomamos como de experimento, de algoritmo, pero por ahí hay algunas ideas un poquito más copadas sobre cómo podemos hacer esto. O sea, un híbrido entre estas dos cosas, ¿no? O sea, si el movimiento es mucho para allá, igual que nos movamos a pesar de que ya nos movimos mucho. Entonces, RMS Prop, medio que dice, bueno, che, flaco, tratemos de hacer un híbrido entre todas las cosas que venimos haciendo, y verán que la idea es bastante parecida, pero con una modificación menor. Esto es T por K. Epsilon y la raíz cuadrada de este bicho. Lo único que cambia es la definición, evidentemente, que tenemos aquí. Bueno. Funciona la misma, solo ahora que te empieza a considerar la tasa de caimiento. Exacto. O sea, acá nosotros dijimos, bueno, por ahí esto no está tan bueno, consideremos también lo que pasó antes como tasa de caimiento. Acá decimos, che, pero si nos movemos mucho en una dirección, entonces tratemos de movernos en otra. Acá decimos, bueno, movámonos en la dirección que no nos movimos, pero consideremos un poco las direcciones pasadas para ver si con eso nos podemos inspirar un poquito. Es un híbrido entre estas dos cosas. O sea, es meter DG con momentum adentro de Adagrad, RMS Prop. ¿Sí? No mucho más. El nombre, esto es Root Mean Square Propagation. Nada, esto porque va por acá y por esto que tenemos aquí. No mucho más. Y por último, vamos a llegar al último hito que tenemos de todo esto, que es de 2014. No sé, a ustedes si les parece, no sé cuán acostumbrados están a los números. Para mí 2014 me parece hace muchísimos años. Creo que, sí. ¿2014 fue? ¿Cuál fue el mundo? ¿Brasil? Con razón no me acordaba. Nada, sí. Yo en 2014 terminé la escuela, qué horror. Qué viejo. Bien, entonces, la última cosa que tenemos que hacer, o que tenemos que revisar, es Adam. 2014, yo creo que es más o menos moderno este número, pero lo cierto es que las redes neuronales como idea, yo eso lo conté en inferencia y me parece divertido. La idea de redes neuronales es de los 60 y lo hizo un tipo que se llama Rosenblatt. No Pedro Rosenblatt, otro. Resulta que el tipo dijo, che, con esto voy a revolucionar el mundo, y le dieron mucha guita hasta los 70, y cuando en los 70 no logró nada, hasta los 90 no se dio más guita en inteligencia artificial. Yo sospecho que está pasando algo parecido, pero bueno, no sé. Después en los 90 vino un tipo que se llama Yann LeCun, que ahora es el jefe de inteligencia artificial de Meta, de Mark Zuckerberg. Hizo unas cosas que llaman redes convolucionales muy copadas. Vamos a tratar de que en la última clase que hablamos de eso venga alguien que hizo un trabajito sobre eso, con impresores 3D y bla bla. Lo que pasa es que no había capacidad de procesamiento. En eso como que se volvió el cacho. Sí, igual. No quiero spoiler clases que vienen. Nada, pero sí es verdad que no había capacidad de procesamiento. Lo cierto es que matemáticamente la forma que había de actualizar los parámetros, que igual lo hacemos ahora, no era muy sofisticada. Lo que hizo el cambio real es que un par de tipos dijeron, che, pará, vamos a mirar esto matemáticamente. Encontraron algo que se llama backpropagation, que es como una forma de utilizar los parámetros, y ahí ya se hizo accesible. O sea,
Es como decir, no era... El costo computacional era mucho porque se hacía con Abacus, sí. Pero por ahí, cuando se encontró que se podía hacer distinto, eso es accesible y funcionó. Estaba en la base matemática, pues, estaba tirando algo que era bastante complejo. No, la base matemática no estaba, ese era el tema. Cuando en el 84 se hizo, bueno, ahí empezó a funcionar. De hecho, Jean LeCun, hay un video del 85 que ya escribe numeritos a mano y le dice qué números son. O sea, nada, el tipo medio que la rompió en ese sentido. Pero sin desviarme demasiado, les quiero terminar de mostrar esto. Esto es lo que en general más usan y solamente como comentario amistoso, si ustedes no le especifican nada a ChatGPT cómo quieren hacer las cosas, le va a dar esto. O sea, fíjense, si les aparece algo de este estilo, pongan, esto lo hice con Adam porque me interesó la clase y lo implementé de mi propia manera. Es una cosa medio sofisticada, se usa mucho en redes neuronales. La idea es medio unificar todos los conceptos que veníamos trabajando antes de esta manera. Tita T, acá tengo K. Bien, bueno, fíjense que lo que está acá abajo, o sea, esto que está por aquí, básicamente es lo mismo que tenemos en RMS Prop. Hacemos mucho más. Lo único que le estamos agregando es a este delta K que tenemos acá arriba, esto que tenemos por aquí, que es el movimiento anterior hacia donde fuimos. ¿Sí? O sea, acá estamos considerando las direcciones hacia las que nos movimos y cómo medio equilibramos la situación que tenemos ahí. O sea, con beta 2 medio que decimos, che, el equilibrio entre las direcciones que ya nos movimos y las que no exploramos es esto. Es medio, si quieren, una tasa de exploración, por decirles algo. O sea, cuanto más grande sea beta, más tendencia hay para moverse en una nueva dirección que no nos movimos. Y esto que está por acá, lo que nos dice es, bueno, si nosotros íbamos constantemente hacia una dirección, tratemos de ir hacia esa dirección más fuerte. Y cuánto fuerte nos movemos en esa dirección depende de beta 1. O sea, ustedes cuando corren esto, básicamente van a tener, si esto encuentra una funcioncita, van a tener los tita, no sé qué, van a encontrar un beta 1 y un beta 2. Nada, ustedes eso sepan que más o menos se equilibra de esta manera. Beta 2 es la tasa de exploración, beta 1 es la tasa de insistencia, si quieren decirlo de alguna manera. En general esto se pone